El 28 de diciembre de 1992, el Congreso de la República aprobó la Ley 30, por el cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. Sin duda alguna, se trató de la introducción de modificaciones trascendentales al sistema de educación superior en Colombia, en aplicación de los principios y fundamentos que incorporó la nueva Carta Constitucional, aprobada en el mes de julio del año inmediatamente anterior. En su artículo 67, la Constitución de 1991 señala que, comillas, el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo 1 año de preescolar y 9 de educación básica. Y luego añade, la educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quien pueda sufragarlos. Más adelante, en el artículo 69, establece que el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Es con arreglo a estos preceptos que se legisla en materia de financiación de la educación superior pública en la Ley 30, instaurándose un mecanismo que ha permitido el marchitamiento paulatino de la financiación estatal y el florecimiento de la financiación con base en el incremento de las matrículas y de los denominados, entre comillas, otros ingresos. Antes de la expedición de la Ley 30 de 1993, el Departamento Nacional de Planeación elaboró un documento denominado Plan de Apertura Educativa 1991-1994, el cual presenta los lineamientos básicos del plan educativo para el último decenio del siglo, uno de cuyas recomendaciones es la de solicitar al ICFES presentar un proyecto de reforma del decreto 80 de 1980 para adecuarlo al nuevo esquema de apertura educativa. ¿En qué consistieron esos lineamientos de política para la financiación de la educación superior pública? Veamos. Comillas, reorientar el gasto público en educación hacia los grupos más pobres de la población. Ello significa un mayor esfuerzo estatal en la financiación de la educación primaria y secundaria y un mayor esfuerzo de las familias en la financiación de la educación superior. Los mayores recursos de las universidades provendrán de la recuperación de los costos académicos, de la diversificación de fuentes de ingreso y de los ajustes administrativos e institucionales. Más adelante señala, garantizar el acceso oportuno y expedito al crédito educativo para financiar estudios universitarios. El sistema será de acceso universal y su administración se ampliará al sector financiero. Finalmente, dentro de las recomendaciones dice, incremento progresivo de las matrículas en las universidades públicas, de tal manera que los nuevos estudiantes cubran la tercera parte de sus costos en un plazo de 10 años, siempre y cuando se creen sistemas de financiación para los estudiantes más pobres. ¿Es esa la forma que asumió la aplicación de los mandatos constitucionales en términos de política educativa de financiación de la educación superior? Proyectar el marchinamiento paulatino de la asignación de recursos del Estado a las universidades públicas y la germinación y fortalecimiento de la privatización mediante el incremento de los valores de las matrículas y la generación de otros ingresos por la vía de venta de bienes y servicios. Buscar la manera de convertir a todos los estudiantes universitarios en sujetos de crédito para que puedan, entre comillas, sufragar los costos de los derechos académicos, evitando así que estudien de gorra, como proclama un promocionado candidato a la presidencia que dice preocuparse mucho por la educación, la ciencia y la tecnología, garantizando que paguen después. Buscar la manera de convertir a todos los estudiantes universitarios en sujetos de crédito para que puedan, entre comillas, sufragar los costos de los derechos académicos, evitando así que estudien de gorra, como proclama un promocionado candidato a la presidencia que dice preocuparse mucho por la educación, la ciencia y la tecnología, garantizando que paguen después.
Eso explica el congelamiento en la práctica de las asignaciones provenientes de los recursos del Estado, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993, como lo señala la ley. Todo crecimiento y desarrollo de las universidades quedaron sujetos al éxito que tuvieran en materia de diversificación de las fuentes de financiación. En términos proporcionales, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación Nacional, en 1993 las transferencias del Estado cubrían el 84% de los ingresos de las universidades públicas y para 2008 esta cifra solo es del 51%. Mientras tanto, los ingresos por matrículas pasaron del 7 al 14% y el rubro de otros ingresos pasó del 8 al 35%. Y si el indicador que utilizamos es el aporte per cápita, encontraremos que mientras que el promedio nacional en 1993 era de 5.69 millones de pesos año por estudiante, para 2008 había descendido hasta 3.67 millones, es decir, una disminución del 35.5%. Al tenor de la generación de los recursos propios mediante la venta de bienes y servicios, que van desde el alquiler de instalaciones locativas y equipos, pasando por la generación de microempresas académicas, por los docentes para vender diplomados, asesorías, consultorías, y hasta la ejecución de los presupuestos de entidades del sector público a través de convenios interadministrativos que permiten manejar sin cortapisas la contratación de obras y o labores, permitiendo los procedimientos establecidos para tales efectos. Las decanaturas se fueron transformando de direcciones académicas en gerencias de centros de costos. El liderazgo académico se reemplazó por la habilidad mercantil y la administración universitaria dejó de estar al servicio de la academia para que ésta se postrara ante aquella. La gobernabilidad se impuso como criterio y la democracia en la elección de las directivas académicas sufrió un duro golpe. A cuenta de la, entre comillas, racionalización del uso de los recursos y del mejoramiento de la eficiencia, se han llevado a cabo reformas administrativas tendientes a la disminución de los costos a través de la precarización de las condiciones de contratación y remuneración de los empleados administrativos y docentes, así como el deterioro permanente de sus condiciones de trabajo. Todo ello estimulado por la necesidad de obtener resultados favorables en la comparación de indicadores de gestión o de alcanzar estándares y ser premiados en la asignación de los recursos adicionales que en su artículo 87 contempla la Ley 30 de 1992.